Bien, amados, gracias por estar aquí en mi canal Hablando de la Verdad con Kendi. Hoy yo le quiero en este video hablar de cosas que la mayoría de personas cree que están en la Biblia y no son para nada bíblicas. Y algunas que son, puede decirse que tiene algo de bíblico, pero no es exactamente así. Y vamos a tocar ciertos puntos sensibles porque la mayoría de personas dice ser, por ejemplo, católicas sin ser nada y así sucesivamente, y defienden cosas a rajatabla sin conocimiento, sin escudriñar, sin analizar lo que dice la palabra del Señor y lo que el Señor nos enseña, que hace que se caiga algunas teorías, algunos conceptos, algunas creencias. Entonces, vamos a iniciar con algo básico. Se podría decir por lo que embarca, lo que encierra esta realidad. Vamos a iniciar con el nacimiento de Jesús. Miren, amados, en el nacimiento de Jesús, obviamente después de que Él nació, la Biblia habla de que fueron unos magos del oriente a verlo y le dejaron regalos. Entonces, eso es una creencia que se ha pasado de generación en generación, hablando las personas a sus hijos y a su descendiente, y se ha ido popularizando, y ciertamente no es para nada bíblico. La Biblia no registra que eran reyes. La Biblia no registra que eran tres, e inclusive le han dado nombres que la Biblia no lo menciona. Entonces, no sé quién se lo sacó, no sé quién fue el inventor de que eran reyes y que eran tres y que tenían nombres. La Biblia lo que habla es de que esos magos, que realmente eran astrólogos, es decir, observaban las estrellas y así sucesivamente. Eso es lo que dice la Biblia, y lo vemos en Mateo capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Ahí habla de esto, de los magos. No dice que eran tres, no menciona sus nombres y no eran reyes. Entonces, si leemos el texto bíblico, lo vamos a saber inmediatamente. Pero es una creencia que se ha ido popularizando, y a propósito de la Navidad, nosotros queremos, o yo quiero, que usted salga de ese error, de que no siga hablando cosas que no lo dice la palabra, que no son bíblicas y que realmente no tienen un asidero de parte de los escritores de la Biblia. Bien, esa es la primera parte. Segundo, se habla de que María ascendió a los cielos, es decir, subió al cielo. La Biblia no registra nada sobre eso. Si usted lo quiere creer, usted lo cree porque sí o porque le da la santa voluntad. Pero la Biblia no habla de que María ascendió a los cielos, no habla de que siguió siendo virgen, no habla de que Jesús no tuvo más hermanos, y eso lo vamos a tocar en otro punto, pero quería dejar eso también en conclusión del nacimiento de Jesús, porque la Biblia no registra absolutamente nada de eso. A propósito de Jesús, miren, Jesús era 100% hombre, 100% celestial, es decir, 100% Dios, 100% hombre. Pero esto no quiere decir de que siguió siendo hombre. Jesús no siguió siendo un hombre, sino que ascendió a los cielos. Él sí ascendió a los cielos, y tenemos esto registrado en la Biblia en los evangelios, que son Mateo, Juan, Lucas, Marcos, y así sucesivamente. Entonces, amados,
Hay unas teorías o unos datos que la gente lo cree bíblico, pero no lo son. Ahí tenemos el caso de que él era rubio. La Biblia no registra que era rubio, sino todo lo contrario. En Isaías, en el libro de Isaías, en su capítulo 53, versículo 2, ahí nos habla, antes de Jesús nacer, ya Isaías había dicho de que él no iba a ser de gran parecer, que no iba a tener hermosura, que a todo lo contrario iba a ser parecido a nosotros, es decir, iba a ser común, igual que nosotros, para que lo deseemos. Si usted tiene una Biblia, léala. Isaías 53, versículo 2. Capítulo 53, versículo 2. Entonces, hay hasta un coro que habla de el rubio de Galilea. David, sí, dice la Biblia que era rubio. Otros personajes más que menciona la Biblia, pero Jesús no lo era. Tenemos también la teoría de que Jesús tenía el cabello largo. Y amados, la Biblia no registra esto. Inclusive la Biblia dice que para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Pero tenemos también en la Biblia sí que, por ejemplo, Sansón sí debía dejarse crecer el pelo por una condición especial que era como si fuera un pacto con el Señor, es decir, la señal de que Jesús, de que Dios, de que el Padre Celestial iba a estar con él y que era un hombre de él, era dejarse crecer el pelo. A esto se le llamaba nazareo. Bien, ese era un voto, nazareo, él era nazareo. Y con Jesús se confunde la palabra Nazaret, que es el lugar de nacimiento de Jesús, Jesús de Nazaret, y se ha confundido al parecer con nazareo, que es otra cosa. Nazareno y nazareo no es lo mismo. Entonces Jesús no tenía el cabello largo y lo podemos constatar en todas esas enseñanzas bíblicas que tenemos, que por motivo de tiempo y este no es para dar muchas citas bíblicas, sino para que usted tenga el conocimiento de que no es así. Entonces, amados, nada de eso de lo que hemos hablado hasta ahora es bíblico y lo repetimos y lo repetimos como papagayo y no debe ser. Son cuestiones que, como dice la palabra, nosotros debemos acotejar lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. No vamos a querer por nuestra condición humana de que pensar como nosotros, como humanos en todos los aspectos, no es lo correcto, sino que hay que acomodar, como dije, acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Otras cosas de las que creemos que son bíblicas o que tienen un asidero en la Biblia y no lo es lo siguiente. Di que la gente dice, por cada alma ganada tendremos una piedrecita o estrella en nuestra corona. La Biblia habla de que se nos entregará una corona incorruptible, pero no habla de nada de eso, de que por cada alma se le pondrá una piedrecita en la corona, nada de eso. La Biblia no registra eso, sino que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ahí es que la palabra habla de que se nos dará una corona incorruptible, pero no realmente es una corona per se. Y cuando habla de incorruptible, habla precisamente de eso, que no es como las que conocemos aquí humanamente hablando, que se daña, que se puede corroer, y a eso es lo que se refiere con incorruptible. Pero para nada, la Biblia no habla de que por cada alma que ganemos para el Señor o por cada persona que llevemos a ser cristiano o cristiana, diga que se nos dará una piedrecita en la corona.
nada de eso. La Biblia no registra nada de esto. Bien, para seguir con Jesús también, miren, hay una historia en la Biblia de cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro. Ustedes tal vez han leído la historia de Lázaro. Lázaro muere, tenía una hermana que se llamaba Marta, y Jesús amaba y quería mucho a Lázaro, y él lloró, dice la Biblia que lloró cuando se enteró de que Lázaro murió. Humanamente hablando le tocó, y la Biblia registra todo eso. Lo que la Biblia no dice es lo que mucha gente cree, que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra para resucitar a Lázaro. Y es que se confunde cuando leemos el versículo, cuando leemos esos versículos donde él habla, quiten la piedra, y ahí menciona el nombre de Marta seguido después de haber dicho eso, y por eso se confunde de que Jesús le dice a Marta que quite la piedra. Si leemos la historia completa, vemos que ellos, Marta y otras mujeres, fueron a cotejar, a embalsamar y a perfumar el cuerpo para dejarlo ahí, porque era una costumbre al otro día de haber muerto Lázaro. Entonces ahí es que ellos dicen, ¿quién nos quitará la piedra? Porque las mujeres no tenían esa fuerza para remover una piedra grande que se ponía en la entrada de la cueva, que era como una cueva en una peña que se hacía para depositar el cuerpo después de que alguien moría. Entonces, para nada Jesús le dice a Marta, sino que es un error de lectura, y por eso hay una creencia de que, inclusive una canción, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, no te he dicho que si crees. Entonces, hay inclusive una alabanza con relación a esto, que menciona de que Jesús le dice, Marta, quita la piedra, y para nada, porque ni siquiera podían mover la piedra a una mujer en ese momento. Otra cosa de que la gente cree que es bíblica, pero no lo es para nada, es cuando dicen las personas, deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Yo realmente tenía también esa confusión, y en un momento determinado, para elaborar un mensaje que quería dar, me puse a investigar sobre esta cita bíblica y no la encontré. Y resulta que quien dijo esa frase fue Martín Lutero, y la gente lo ha querido propagar de que es bíblico, como que la Biblia dice que deje que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no que hagan nido. La Biblia no lo registra, sino que es una frase de Martín Lutero en otro texto que él escribió, pero realmente no se encuentra en la Biblia. Y como dije, lo quería encontrar y no pude encontrarlo porque sencillamente no está en la Biblia. Bien, hay otra frase que la gente cree que es lo que dice la Biblia, pero realmente no lo es. Dicen la gente, Jesús fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Realmente no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que Jesús fue a preparar lugar en esas moradas. Es decir, la Biblia dice que las moradas estaban hechas de antemano, antes de la fundación del mundo. Y entonces Jesús ahí es que dice, miren, yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. En
en la primera carta de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, podemos leer esta porción. No es que Jesús fue a preparar moradas. Las moradas están preparadas, están listas desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús lo que dijo que iba a preparar lugar. Es decir, es como si yo lo invitara a mi casa y yo le dijera, mira, puedes ir a mi casa cuantas veces tú quieras, el día que tú quieras, y antes de que tú vayas, yo voy a prepararte una habitación. Es decir, si digo eso, es como si yo fuera a construir una habitación o a acomodar o a poner las cosas que hacen falta, y no es así. La Biblia lo que dice es que Jesús dijo, mira, yo te invito a mi casa, yo te voy a preparar el lugar, es decir, te voy a cotejar un lugarcito ahí, es decir, vamos a suponer, te voy a poner una sábana limpia, te voy a poner una almohada para que esté cómodo cuando vayas a esa habitación y duermas perfectamente. Ya estaban hechas. Él fue a preparar un lugar, no a construir el lugar. Bien, entonces, otra cosa que es bíblica, pero no es como lo decimos o lo dicen la gente, y es, por ejemplo, que la gente dice, Dios bendice al dador alegre. Eso es para que den más, más contentos y que den con más entusiasmo y cosas así, porque yo en otro video le expliqué lo que representa el dinero en la congregación, en las iglesias, el significado de todo eso y cómo lo tergiversan ciertos líderes para poder vivir del evangelio. Pero lo que dice la Biblia es que Dios ama al dador alegre, no que lo bendice. No debemos dar para que el Señor nos bendiga, sino que el Señor lo que quiere es que sea de corazón, que sea con amor real, no como que va a recibir nada. Inclusive la Biblia habla de que cuando nosotros demos, no esperemos nada de a cambio al que nosotros le demos. Es decir, la Biblia dice, eso hace cualquiera. Es decir, tú amas al que te ama, tú ayudas al que te ayuda. ¿Y qué tiene de especial eso? Así mismo lo dice la palabra del Señor, sino que la Biblia lo que dice es que el Señor ama al dador alegre, no que tú vas a ser bendecido porque des o porque regales. Es una cuestión de no esperar nada a cambio, sino hacer el bien por amor, sencillo. Entonces, amados, es casi bíblico, pero no es así como lo decimos popularmente. Otra porción, otra cosa que decimos que son bíblicas y que no lo es, hay un punto con Adán y Eva. Hay cosas que en la Biblia están escritas y debemos saber para quién se escribió, en qué circunstancias se escribió, quién lo escribió y así sucesivamente, el contexto. Todo eso para entender lo que dice la palabra del Señor en ciertas ocasiones hay que analizarlo de esa manera. Y hay una porción que parece ser bíblica, pero no lo es. Las personas comentan en diferentes ocasiones y dicen, Adán y Eva comieron de la manzana. Si usted lee a Génesis, la porción donde habla de Adán y Eva, la Biblia no habla de qué fruto era. La Biblia menciona un árbol, pero no menciona de qué fruto era. Y no sé a quién se le ocurrió de que era una manzana. La Biblia no habla de manzana. No era tampoco el acto sexual, porque cuando leemos
y después que ellos pecan, la palabra registra que Dios le dio una sentencia a la mujer, y es que darás a luz con más dolores. Es decir, estaba establecido ya la reproducción, el acto sexual, pero hay gente que dice que era eso, y que era una manzana, y para nada. La Biblia lo que menciona es un árbol, y no menciona el fruto, no dice si era melón, piña, lo que sea, nada de eso, sino que solamente menciona el árbol que está en medio del huerto. Entonces, amados, no repitamos las cosas como papagayo y no las digamos porque sí, sino que estudiemos, escudriñemos, preguntemos, analicemos lo que nosotros creemos y decimos, y antes de decirla, pensar un poquito. Si lo hacemos así, vamos a cometer pocos errores, o no lo vamos a cometer. Bien, amados, nosotros también escuchamos que la gente dice: no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Bien, se podría decir, yo creo que está en la Biblia, y yo le digo, eso está en Moisés 3:10. No existe un libro que se llame Moisés, y mucho menos tiene capítulos y versículos. Entonces, cuando yo le digo eso a las personas, en modo de chercha, cuando escucho cosas que no están en la Biblia, y que la gente dice: mira, la Biblia dice que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Y yo le digo así, intento chercha, eso está en Moisés 3:10, pero no hay un libro que se llame Moisés 3:10. Y esta frase, amados, no está en la Biblia, no es bíblica, sino que está en un libro que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Usted se escuchó? Así mismo es. Esta frase está en este libro, que es totalmente diferente a la Biblia. Es el libro más traducido del mundo después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Pero esta frase es de Don Quijote de la Mancha, no de la Biblia. Así que cuando usted vaya a hablar de que no se mueve una hoja, o no se cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, no diga que es en la Biblia que está, sino que es en este libro que le acabo de decir. Hay otra frase que dice la gente: Dios aprieta pero no ahorca. Eso no está en la Biblia para nada. Es una frase popular que no sé realmente dónde surgió ni quién la dijo por primera vez, pero es una frase popular, no la vas a encontrar en la Biblia para nada, amados. Otra cosa, Dios obra por senderos misteriosos. Eso lo dice la gente mucho, y creen que la Biblia lo dice, pero la Biblia no habla de que Dios anda por senderos misteriosos. El que anda por senderos siempre misterioso, con un misterio, para no enseñarle realmente el objetivo, la voluntad de Satanás. Aunque Dios sí tiene su plan, Él diseña un plan para nosotros. Si nosotros queremos ajustarnos a ese plan, lo vamos a ver y vamos a parar en un lugar bueno para nosotros. Y si no queremos someternos al plan que el Señor diseña, entonces nos irá con un final fatal y muy contrario a lo que nosotros deseamos. Pero lamentablemente eso se verá al final de nuestra existencia, cuando estemos frente al Señor y el Señor va a dividir la gente a la izquierda y a la derecha. Entonces ahí veremos que el Señor quería algo bueno para nosotros y no mal. Y hay cosas que nos pasan que creemos que es por mal, o que es otro que no sea Dios que está obrando, y realmente a veces es Dios moldeándonos, quitándonos cosas, poniéndonos cosas, desbaratándonos para volver a hacernos
Y la vida vamos a encontrarnos con esa situación, pero no es que el Señor no nos dice qué es lo que Él quiere, ni cuál es el camino que nosotros debemos caminar, sino que es algo muy claro, es un objetivo muy claro que tiene Él, y Él ha dado la forma de llegar a sus moradas. Entonces, amados, es una frase popular decir que el Señor obra por senderos misteriosos. Otra frase muy popular: ayúdate que yo te ayudaré. Dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y para nada, en la Biblia no existe esa frase, y no la vas a encontrar en las Escrituras. Y para finalizar, amados, otra frase que escuchamos que se lo atribuyen a la Biblia y se lo atribuyen a Dios es la siguiente, muy famosísima. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia, lamentablemente, porque realmente es así. Vamos a decir que Dios ama al ser humano. Dios quiere lo mejor para el ser humano, para toda la humanidad, pero Él no tiene nada que ver con el pecado, es decir, no quiere absolutamente nada con el pecado, y es una realidad que está plasmada en la Biblia, pero no así en esa frase. En la Biblia no vas a encontrar literalmente esa frase que diga, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso no es bíblico. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, un gran personaje que conocemos en la historia, pero no fue en la Biblia que se escribió eso. Así que espero que te haya gustado el video, y nos vemos, si Dios quiere, o ustedes me verán, si Dios lo permite, en otro video más. Que el Señor lo bendiga mucho, y lean la Biblia, escudriñenla, analícenla, estudienla, y le sacará un buen provecho Dios mediante. Antes de usted estudiarla, leerla, usted hace una oración, y el Señor le va a dar todo el conocimiento necesario para entenderla. Así que Dios te bendiga mucho, y nos vemos en otro video, si Dios lo permite. Y no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal si no lo ha hecho, y compartirlo para que otras personas reciban estas pequeñas palabras, estas cosas interesantes, y que son necesarias en algún momento de nuestra vida para conducirnos, o para cumplir con la voluntad del Señor. Así que ya ustedes saben, bendiciones.